estamos acá ahora a solas con María Elena Nadeo y su libro Derecho de las Infancias, entre utopías y realidades. Me encanta porque me encanta promocionar libros de otros. El mío me daba una vergüenza que lo escondía por todos lados, nunca lo tenía. No. Venía Tilio y ponía el libro así, y estaba todo el programa con el libro así. Y yo con todo el programa en el libro en la mochila. Después me iba y me llevaba el libro en la mochila. Bueno, contanos un poquito de este libro. ¿Cómo fue la idea inicial? ¿Quiénes te ayudaron? Contanos la historia de este libro. Bueno, es un libro que en realidad da un testimonio de todo el trabajo colectivo de un grupo grande de militantes profesionales que en los 90 empezamos a militar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. La convención se sancionó en 1989 en Naciones Unidas, después se aprobó en el 90 en la Cámara de Diputados, en nuestro Congreso Nacional, y entonces empezó una lucha para derogar el viejo patronato de menores, derogar esa formulación represiva que hacía que los pibes en situación irregular, decía el patronato, fueran captados por la justicia, detenidos por la policía primero y encerrados en los viejos institutos de menores, las tumbas, ¿no? Hay un libro famoso de Enrique Medina, bueno, eso existía en nuestro país en los 90, no hace tanto tiempo. Miles de niños y adolescentes pasaron por esas instituciones de encierro, donde además convivían con chicos que realmente habían cometido delitos, otros que eran víctimas de violencia ellos mismos, todos muy pobres, porque esa es la otra cuestión, el doble estándar, ¿no? Los chicos de clase media alta o acomodada, en realidad siempre había un familiar que los podía rescatar del ámbito judicial, siempre había cierta flexibilidad mayor. En cambio, los chicos de las familias de sectores populares eran particularmente perseguidos o supuestamente para su protección. Así que empezó toda una lucha, con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Consejo de Trabajo Social, la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, los organismos de derechos humanos, abuelas, madres, familiares, había colectivas y colectivos, digamos, por los derechos de las infancias en aquel momento. Y yo tuve la suerte, el destino me llevó al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Fui electa concejala en la elección de 1993. El Consejo Deliberante estaba muy deteriorado, muy acusado de corrupción. Parece que la corrupción nos sigue por todos lados. Uy, era emblemático, el templo de la corrupción, por las viejas excepciones al Código de Planeamiento Urbano, o las concesiones que había hecho Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, un escándalo. Pero bueno, el Frente Grande, el FREPASO y la Unidad Socialista lograron abrir una brecha y fuimos electos concejales y concejalas para cambiar esa situación. Paralelamente, la Constituyente Nacional sancionó la autonomía porteña, tuvimos elecciones para una constituyente de la ciudad para organizar otras instituciones. Y entonces se estableció la elección de jefe de gobierno en la constituyente porteña por voto popular. Antes éramos un municipio y el presidente designaba al intendente, y una primera legislatura en el año 96, 97, 98. Esa transición, en el marco de toda esa transición hacia la autonomía porteña, había grandes debates, movilización de los vecinos. Planteaban en los barrios, se reunían, nos reuníamos, la Constitución porteña iba a asegurar los derechos, íbamos a aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. De las mujeres, la CEDAW, de los niños, la Convención, pero también el tema del ambiente, el tema de la descentralización, el tema de la participación ciudadana, el tema de terminar con todo tipo de corrupción y, por supuesto, con todo tipo de actitud autoritaria de la policía, ¿no? Ahí quedan derogados los edictos policiales, que eran unas normas que habilitaban que la policía te detuviera por ser morocho, o por el derecho penal de autor.
Eso era lo que se decía, el derecho penal de autor. Bueno, todo ese proceso, en ese proceso empezamos a batallar y allí empezamos a diseñar cómo deberían ser las políticas de infancia para terminar con la estigmatización de los chicos más pobres. Porque la infancia existe, los niños existen siempre. Por supuesto, y además nosotros queríamos terminar con esta dicotomía de los menores en situación irregular y los niños de familias continentes en sus escuelas y en sus barrios. Nosotros decíamos, todos los chicos y las chicas tienen derechos. En aquellos años hablábamos de chicos. Recién en la Constituyente porteña y en la Ley 114, que es la ley que votamos finalmente en la Ciudad de Buenos Aires, aparecen las niñas, aparece el género femenino, niños, niñas y adolescentes, porque la Convención hablaba del niño como universal masculino, el viejo concepto, ¿no? Que incluía a todos y no incluía a todos en realidad y a todas. Así que bueno, empezamos a trabajar cómo derribar esa figura patriarcal de viejos juzgados de familia que disponían de los chicos, los encerraban en los institutos de menores hasta la mayoría de edad, que en ese momento eran 21 años. Y muchos no salían ni a la escuela, no salían a estudiar, vivían toda su vida en esas instituciones de encierro. Por supuesto, salvo excepciones, pero bueno, así fue como se trabajó en el Consejo Deliberante, con unas jornadas primero, se retomaron iniciativas, UNICEF propició un foro de legisladores provinciales, porque en realidad el Congreso Nacional tenía que derogar la ley Agote, que era la ley de patronato, pero el Congreso Nacional estaba captado por el menemismo, eran los 90. Claro. Y entonces 3 veces se intentó derogar el patronato y no se logró. Entonces, ¿qué hicimos? Y con UNICEF, con el apoyo de UNICEF, se empezaron a formar en las legislaturas provinciales estas redes para promover la participación de los chicos, para promover normativas que trabajaran de acuerdo a la Convención. Entonces empezaron a votar leyes provinciales. Por ejemplo, se votó una ley muy importante en Chubut, que es la anterior a la nuestra, luego vino la nuestra, sería la segunda ley, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Ley 114, por la cual decíamos que los chicos no podían ser encerrados en instituciones, cerradas justamente, que debían ir a la escuela, que debían asistir al club del barrio y que ningún niño podía ser separado de su familia por motivos basados en la pobreza. Y que para aquellas familias en situación de desventaja social el Estado debía acudir en su ayuda para procurar un piso mínimo de dignidad. Bueno, desjudicializamos la pobreza. Esa fue la consigna de aquellos años. No judicializar, no criminalizar la pobreza. Y bueno, y la Ley 114 es eso. Y con eso se trabajó y durante años confrontamos con la vieja policía, la vieja justicia, hasta que 7 años después se vota la Ley Nacional, la 26.061, que estableció el mismo marco de no judicializar la pobreza, que las instituciones que abrigan a los niños deben ser abiertas, que los niños tienen que estar en la escuela, que es necesario políticas públicas universales. Por ejemplo, en el 2005 fue la Ley Nacional, esta 26.061. En el 2009, la asignación universal por hijo. Porque era lo que faltaba, para que esa familia humilde tuviera un ingreso mínimo, que debería ser universal para todos por igual, pero por lo menos un piso de dignidad para los niños y las familias, ¿no? Y esto se ha mantenido, es la única política de Estado que se ha mantenido intacta. Así que, bueno, el libro da cuenta de todo eso. ¿Cuántos años, María Elena? Y desde el 93, que yo ingresé en el Consejo Deliberante, la convención era nueva,
nueva, había que implementarla. Después hicimos una experiencia piloto en la Defensoría en la Biblioteca Popular de Barracas, porque decíamos, bueno, no queremos que se lleven los pibes a la justicia, porque la justicia los encierra. Entonces creamos defensorías barriales, defensorías zonales, que son equipos interdisciplinarios que atienden, es la primera intervención, la primera trinchera, y ahí se ve si esa familia realmente quiere a los niños, si está en condiciones de abordarlas, si necesita una ayuda económica o si hay abuso sexual, maltrato, porque ahí sí, cuando hay abuso sexual o maltrato físico reiterado, ahí sí hay que tomar medidas ya de protección de la infancia, ¿no? Pero cuando hay pobreza, así que bueno, 96, 98 es la ley, 2000 se crea el organismo de infancia de la ciudad. Y ese organismo, bueno, yo lo presidí hasta el 2007 y ese organismo sigue en pie, con todos sus dispositivos. Se sostiene con muchas dificultades. Hay desencuentros. Ahora, por ejemplo, tenemos una crisis porque el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dio instrucciones para que no haya más niños en la calle y que entonces se tomen las medidas para internarlos donde sea. Donde sea. Y con lo cual volvemos al viejo patronato. 30 años después volvemos al pasado. Es decir, los equipos tienen que abordar esa familia, hay que darles una habitación en un hotel por lo menos. Tienen derechos, las infancias tienen derechos. Y tienen derecho a la convivencia familiar y los padres, muchas veces las mamás no quieren ir a los paradores porque les roban las cosas. En realidad ahí hay que hacer un trabajo de persuasión, hay que hacer además ampliar esos paradores, mejorarlos y ofrecerles un piso mínimo de dignidad a esas familias, ¿no? Cuando hay riesgo de vida, sí, bueno, hay que tomar medidas, pero pasa algo grave, que es que supongamos que se toma en función de evitar la enfermedad de un niño, sacarlo de la calle, separarlo de su familia y albergarlo en un hotel. Albergarlo en un hogar convivencial, ¿no? Esos padres que están en situación de calle tienen que ser atendidos, tienen que trabajarse con ellos para que puedan acceder a alguna oportunidad de trabajo y mientras tanto seguir viendo a sus hijos. El problema está en que muchas veces se les niega a esos padres el derecho a visitar a los hijos en los hogares donde están albergados los chicos. Yo esto lo vi hace pocos años, lo vi en este último periodo del gobierno de la ciudad. Peleamos, yo estaba en la Defensoría del Pueblo, en el área de niñez, y peleamos contra esto, porque no se puede separar. Cuando hay una madre, cuando hay un familiar, un abuelo, una abuela que está dispuesto a sostener a ese niño, hay que brindarle apoyo. Bueno, el libro habla de todo esto y habla del presente también, ¿no? Habla de los obstáculos que hoy tenemos en estas políticas públicas que definimos, desarrollamos en aquellos años. Hoy este año cumple 25 años el organismo de infancia, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué entre utopías y realidades? Bueno, porque vivimos siempre en una contradicción nosotros, ¿no? Quienes trabajamos, militamos en estos temas, hemos logrado una legislación muy buena, los tratados internacionales, son nuestra utopía, ¿no? Construir esa sociedad igualitaria, de plenos derechos, ¿no? Con todas las familias tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, en fin. Esa sociedad igualitaria es la sociedad que delinean los tratados internacionales de derechos humanos. Y esa es nuestra utopía, ha sido siempre nuestra utopía. La realidad nos ha ido recortando estos fuertes deseos porque
los procesos del capitalismo salvaje que vivimos marcan una concentración terrible de la riqueza, un aumento de la pobreza, de la indigencia. Entonces, mientras nosotros empoderamos de derechos a las familias pierden los trabajos, se deterioran los salarios, las políticas públicas pasan por la motosierra. Entonces, tenemos esta contradicción, ¿no? Estas fuertes contradicciones. Yo diría que a pesar de las realidades hay que sostener las utopías. Así es. Porque la realidad se puede cambiar, la utopía es para eso, para claro, plantearse un lugar donde llegar y cambiar la realidad. Y recuperar la mística, tenemos que recuperar la mística. Ese grupo de compañeros y compañeras, una de ellas escribe el prólogo, le pedí especialmente a Florencia Legorriaga, mi amiga y compañera de toda la vida, que trabajó mucho al lado mío, y hay otros abogados como Gustavo Gallo, el jefe de la Guardia Jurídica, que salía... Te iba a decir quién se adelantó, quién colaboró y ya se adelantó, quién colaboró con esta patriada, ¿no? Con este libro. Constituimos una Guardia Jurídica permanente que iba a las comisarías, que iba a los hospitales, que disputaba, le sacaba a los chicos a la policía y a los jueces que los querían encerrar. Por eso tuvimos que construir un CAT, un centro de atención transitorio, porque la consigna era llevar a los chicos a sus casas, hablar con los padres, ver qué necesitaban, con algún familiar. La consigna era esa. A veces no había nadie. La verdad, muchas veces no hay nadie al lado, alrededor de un niño o de una niña. Entonces allí habilitamos un CAT que todavía está. Ahora hay 3 CAT. Decir en voz baja por las dudas. Sí, claro. No hay CAT. No. ¿Dónde están los...? Y los CAT están en distintos lugares. El que construimos nosotros está allí bajo la autopista en la estación Varela del subte, sí. En Culpina y Castañón, en Floresta sería, cerca del Bajo Flores, claro. En realidad nosotros tuvimos la crisis la ley se vota en el 98. En el 2000 se crea el Consejo de los Derechos y viene la crisis feroz, la crisis del 2001 al 2003, se recortaron los presupuestos, pero eso fue porque no había recaudación, entonces no había, y la consigna acá en la ciudad fue cubrir el presupuesto de educación, salud y comedores por los alimentos. Y nosotros teníamos un lugarcito chiquito bajo la autopista, que era el obrador de la autopista. Y ahí empezamos con el CAT, porque no había recursos. Y después, en cuanto superamos la crisis, se construyó Educación, la nueva obra, Educación de Ciudad, ¿no? Y bueno... Y yo les decía, sí, esa guardia jurídica de abogados fue, la verdad, maravillosa, muy comprometida. También se exponían mucho los profesionales, a la pelea con los jueces, con los comisarios. Sí, lo que suele ocurrir, esto que estabas contando vos, una vez, viste que antes, bueno, ahora menos porque cierran los bancos y demás, pero en determinados momentos, viste que en la parte donde están los cajeros, van muchas familias. Y una vez, yo recuerdo una noche que fui a eso de las 11, 12 de la noche, había una señora con 2 niños. Y bueno, yo le pregunté si no quería que avisara algún lugar y demás, y me dijo que no. Y me sorprendió. Y entonces le pregunté por qué, si no quería ir a un lugar como para... En ese momento estábamos muy vinculados, ¿no? con Alicia Benítez, que conocía a su vez al quien manejaba la parte de comunidad, y me dijo que no, porque los separaban, que ya había vivido esa situación, que si ellos lo venían a buscar, a los chicos los llevaban a un lugar y después que era muy difícil poderse vincular nuevamente. Es esto mismo que te estoy... Exactamente. Porque el parámetro, imagínense, se llevan a los chicos a un lugar para su protección, a un hogar convivencial.
esa mamá consigue unas horas de trabajo porque es que posiblemente sea trabajadora de casas particulares, ¿no? Tenga o haga alguna changa en el comercio o venta ambulante, consigue una habitación en un hotel, pero cuando va y se presenta en el juzgado, las entrevistas, y entonces empiezan, bueno, pero cuando usted está afuera, ¿quién cuida a los chicos? Y bueno, están en la escuela, sí, pero ¿cuántas horas trabaja usted? ¿Y quién los va a buscar? Si usted está trabajando, empieza a haber todo un cuestionamiento de cómo, con quién estarían mejor los chicos. Porque hay un imaginario de, de las capas medias, de un bienestar familiar, digo en el Poder Judicial, ¿no? De un bienestar familiar que, ¿cuánto? La mitad de la población no tiene, lo ha perdido. Entonces vamos a judicializar y vamos a internar a la mitad de la población de niños de nuestro... No, el tema es revertir, evitar que haya población en situación de calle, evitar que haya niños en situación de calle, ofrecer vivienda. Esta es la patriada, esta es la utopía. La utopía por la cual pelear. Así es, y por la cual seguimos luchando y bueno, y ahora con esta cruda realidad... ¿Cuándo lo presentás el libro? El miércoles próximo. Miércoles próximo. Justo coincide con la Caja de Pandora, no exactamente, de 18 a 20. ¿De 18 a 20 dónde? En Hasta Trilce, en Massa 177. ¿Massa? La calle Massa, pero Massa bien. Con Z. No. Sí. Massa con está bien. No, está Sergio. Bien. No. ¿Quién lo presenta? ¿Lo presentas tú? ¿Quién más? Y voy a estar acompañada, un lujo, con, Florencia Algorreaga, quien hizo el prólogo, con Nelly Minyarsky, que es una de nuestras hadas madrinas. Nosotros tuvimos a Nelly Minyarsky, una gran jurista argentina, que iluminó todo este tema de los derechos de las infancias y del abordaje con las familias durante todos estos años. Con Tati Almeida, que sale poco, pero algunas cosas cuando son así en espacios cerrados, porque está con problemas de salud, pero está lúcida y maravillosa como siempre. Y Eduardo Tabani, que es presidente de la PDH y que desde los abogados siempre colaboraron y apoyaron este marco conceptual, y Romina Pichirilo, que es delegada de la Junta Interna, es miembro de la Junta de Arte Capital, Romina, delegada del Consejo de los Derechos, una luchadora de Arte Niñez y de Apiaba. Nosotros formamos, cuando gana Macri, en realidad, el gobierno de la ciudad, formamos una red de organizaciones de infancia que se llama Apiaba, Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires. Y bueno, y desde ahí, Romina, además es más joven, representa esta nueva generación que pelea por los derechos y vamos a estar todos allí. Bueno, no voy un ratito y me vengo para acá. Sí, justo. Pero me alegro mucho de este proyecto que tanto se peleó por tantos años y que ahora otra vez tengamos que dar la pelea. Que dar la pelea, pero se dará la pelea. Sí. Las madres son realmente nos han mostrado un camino todo el tiempo, que es la perseverancia, y la perseverancia hay que perseverar. Nosotros vamos a terminar el programa con un audio de España que está armando una patriada también de barcos para tratar de llevar alimentos a Gaza, y que así nos lo dicen, y nos vamos yendo. Navegamos de nuevo para romper el bloqueo. Esta vez con docenas de barcos. Y con movilizaciones coordinadas desde 44 países de todo el mundo. Será el mayor esfuerzo de solidaridad internacional jamás intentado desde que comenzó el horrible bloqueo a Gaza hace 18 años. El genocidio contra los palestinos en Gaza lleva 22 meses intensificándose. Israel ha lanzado el equivalente a 8 bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas. Hospitales, refugios, escuelas y viviendas completamente destruidos.
decenas de miles de víctimas identificadas. Y posiblemente cientos de miles de víctimas más sin identificar por bombardeos, tiroteos e inanición forzada. Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa. Por eso los pueblos libres del mundo se levantan y navegan hacia adelante. Y te pedimos que te unas a esta iniciativa. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Nos han visto intentar romper el cerco por mar, por tierra y por aire. Y nos has visto intentando romper el bloqueo de los medios de comunicación. Y romper los algoritmos de Big Tech en las redes sociales. Y exponer la complicidad en todas partes. El silencio no es una opción. La población de Gaza necesita que alcemos nuestra voz colectiva. Ser solidarios, incluso cuando las instituciones y los gobiernos fracasan. Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación. Y los pueblos del mundo no dejarán de responder a esta llamada. El 31 de agosto zarparemos de España con decenas de barcos. Y decenas más se unirán el 4 de septiembre desde Túnez y otros países. Navegar juntos para romper el asedio ilegal en Gaza y exigir el fin del genocidio. Y abrir por fin un corredor humanitario. Y mientras estamos en el mar, hacemos un llamamiento a todo el mundo para que se una a este movimiento mundial. Para unirse a las manifestaciones y acampadas que tendrán lugar simultáneamente. Ahora es el momento de maximizar la presión. Así que te necesitamos. Sigue la página de la Global Sumut Flotilla. Compartir, comprometerse, donar. En tierra o en el mar, estamos todos juntos y te necesitamos ahora mismo. Capitanes, tripulación, periodistas, gente con plataformas. Organizadores, trabajadores médicos, humanos del mundo. Movilízate en tu propio país. Corre la voz de que ha llegado el momento decisivo. Movilizarse con el pueblo palestino para detener este genocidio. Y exigir una Palestina libre. Y un mundo libre. Únete a nosotros y nosotras. La Global Sumut Flotilla. La Global Sumut Flotilla. La Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo.